Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Israel fueron honrados ayer los 1.200 muertos en los atentados del 7 de octubre de 2023. ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde entonces? En Estados Unidos, la guerra en Gaza podría determinar el voto de la comunidad árabe y decidir las elecciones. ¿Cómo es posible esto? En Bolivia han vuelto a surgir las acusaciones contra Evo Morales por presunto abuso de menores de edad. ¿Son creíbles esas denuncias? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde París. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 8 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Israel estuvo todo el día de ayer con la respiración contenida. A lo largo de la jornada, en todo el país, tuvieron lugar actos para recordar los 1.200 muertos y los 250 secuestrados en los atentados terroristas del grupo radical palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. Los atentados ocurrieron cerca de la Franja de Gaza, en el sur del territorio israelí, y desencadenaron una guerra que se ha ido extendiendo por Oriente Próximo. La reacción de Israel en la franja, un área de 41 kilómetros de largo por 12 de ancho, ha dejado 40.000 muertos, en su mayoría civiles. Por eso, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió en mayo la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de los líderes de Hamás. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje junto a un rabino en la Casa Blanca a los fallecidos hace un año. עמסי מנוחה נכונה, כנפי השכינה, ומעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמות הקדוש. La guerra no solo se libra ahora en Gaza, sino también en el Líbano. Israel ha hecho estallar allí los beepers y los walkie-talkies de miles de militantes de Hezbollah y el 27 de septiembre mató en Beirut al jefe de esa milicia proiraní, Hassan Nasrallah. También hubo civiles muertos. 4 días después, Irán lanzó 180 misiles contra Israel que fueron interceptados. La idea era matar a miles de personas. Los israelíes ya habían llevado a cabo operaciones en Teherán cuando a finales de julio mataron a Ismail Haniyeh, el líder de Hamás. La solución de que haya dos estados en la zona, uno israelí y otro palestino, prevista por la ONU en 1947, parece cada vez más lejana. Pero, ¿qué ha cambiado exactamente este año? Llamamos ayer al historiador Vani Petinà, profesor de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Bueno, yo diría que hay unos 4 o 5 puntos que merece la pena comentar a un año de los trágicos, terribles eventos del 7 de octubre. El primero es que lo que ocurre con ese ataque atroz de Hamás hacia Israel, hacia la población civil, demuestra, deja patente como una solución puramente militar al conflicto israelo-palestino estaba y está destinada a fracasar. Una gestión puramente militar que excluya una gestión política también, una solución política a ese conflicto, como demuestra el 7 de octubre, está destinada a fracasar en modo bastante evidente. La paradoja es que frente a estos acontecimientos que dejan claro que aún en presencia de una simetría de poder tan a favor de Israel en el plano militar, el proyecto sigue siendo frágil, atacable,
la respuesta que se da a estos acontecimientos es básicamente militar. Allanar Gaza, estamos hablando ya de 50.000 muertos, la mayoría civiles, entre los palestinos de Gaza, ensanchar el conflicto hacia Líbano, con todo el riesgo que eso conlleva, y seguir evadiendo, transcurando, evitando una solución política al problema, digamos, de los dos estados, ¿no? La tercera cuestión que emerge es la incapacidad de Estados Unidos de controlar su aliado, uno de sus aliados principales. La cuarta es que Irán, que se autopromocionaba como un actor poderoso, fuerte, es evidentemente incapaz de hacer frente en este momento al poderío militar de Israel, que está eliminando uno a uno los aliados de Irán. La conclusión, pero, diría que es más compleja, porque esta fuerza militar está generando caos e inestabilidad, y a largo plazo, un poco como ocurrió con la invasión estadounidense de Irak a comienzo del milenio, sabemos que las implicaciones de largo plazo pueden ser inesperadas y normalmente no muy positivas para los países occidentales, en este caso para Israel y Estados Unidos, que están metidos en esta aventura básicamente militar. Entre las muchas cosas que han cambiado o que pueden cambiar como consecuencia de la guerra en Gaza, están, ojo, las elecciones en Estados Unidos. Faltan ya solo 28 días para que se enfrenten la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. El asunto tiene que ver con el colegio electoral. Como se sabe, el 5 de noviembre los estadounidenses votan realmente por los 538 delegados de ese organismo. Para ser presidente, un candidato requiere el respaldo de 270. Ese es el número mágico, no lo olviden. Cada estado tiene un número de delegados. Los de California, el más poblado, son 54. Los de Michigan, 15. Pero ahí el alcalde de Dearborn, el demócrata Abdullah Hammoud, no ha pedido el voto por Kamala Harris. Dice que la comunidad está primero y el pueblo antes que el presidente. This is the place where community comes first, and where the people have the gall and the backbone to say people over party, and damn it, people over president. Hammoud y Kamala Harris son del Partido Demócrata. Es probable que todo esto suene confuso, pero piensen por ahora que la guerra, un estado como Michigan y una comunidad como la árabe estadounidense pueden definir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué razón? ¿Tienen tanto peso en las elecciones las tres cosas que acaba de señalar Paz? Para entenderlo, atención, porque no resulta fácil, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este conflicto tiene un impacto directo en estas elecciones, especialmente cuando son unos comicios tan reñidos como estos. Según indican las encuestas, como venimos contando en este podcast, pues una mínima diferencia de votos puede tener un impacto en los resultados, sobre todo el impacto en los estados clave. Y, por ejemplo, este asunto está en la mente de muchos votantes en Michigan, uno de los enclaves decisivos en estas elecciones. Michigan tiene una amplia comunidad árabe estadounidense, una de las más grandes del país y muy presente en el área de Detroit. A las afueras, la ciudad de Dearborn tiene la mayor población musulmana per cápita de todo Estados Unidos. Son alrededor del 50% de los habitantes. Allí se ubica además la mezquita más grande de Norteamérica y allí fue elegido recientemente el primer alcalde árabe estadounidense del país, Abdullah Hammoud, de 34 años. Todo esto para indicar lo importante que es esta comunidad en Michigan, donde se calcula que puede haber este año unos 200.000 votantes árabes estadounidenses. Y recordemos que este es un estado bisagra, porque allí ganó Donald Trump en 2016 por unos 10.000 votos
Y después, en 2020, allí ganó Joe Biden por unos 150.000 votos, con el enorme apoyo incluido de la comunidad musulmana de casi un 70%, en un estado que fue clave para que Biden llegara a la Casa Blanca. Pero ahora esa comunidad está muy decepcionada con este gobierno por su apoyo a Israel y su gestión de la guerra en Gaza, especialmente los jóvenes. Un 70% tienen una visión desfavorable de Biden, según algunos sondeos, y no ven a la vicepresidenta muy diferente en este asunto. Por eso en Michigan estuvo Kamala Harris hace solo unos días, el viernes, para reunirse con los líderes musulmanes y escuchar sus quejas, y para insistir en que la prioridad de este gobierno es alcanzar un alto el fuego en Oriente Medio cuanto antes. Pero ese acuerdo no llega, e incluso hay demócratas como el senador Chris Murphy que han sugerido que el primer ministro israelí Netanyahu se resiste a las presiones de Washington para la tregua como una manera de influir en las elecciones de Estados Unidos, o porque quiere esperar a noviembre. Una encuesta reciente del Instituto Árabe Estadounidense dice que Harris y Trump están básicamente empatados con el voto de esa comunidad, un sector que en todo Estados Unidos apoyó por encima del 60% a Biden hace 4 años. La pregunta es, ¿qué harán ahora? ¿Votarán a los demócratas finalmente, pese a las objeciones? ¿O por Trump, que también representa un apoyo inquebrantable a Israel? ¿O por terceros partidos? ¿O se quedarán en casa? Y eso mismo se ve, pero a menor escala, en otros estados clave como Georgia o Pensilvania, donde, ojo, no solo el voto musulmán está presente, sino también el voto judío es muy importante, con alrededor de 300.000 votantes registrados y una comunidad que roza el 500.000 de habitantes. Esa comunidad se identifica en un 70% con los demócratas, pero Donald Trump tiene ahora puesto un foco grande en ganarles terreno. Dijo recientemente que los judíos que votan a los demócratas tendrían que hacerse un examen de la cabeza, o que si pierde, la comunidad judía tendría mucho que ver en eso. Declaraciones que no sentaron muy bien entre los líderes judíos estadounidenses. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En Bolivia, el expresidente Evo Morales está metido en un escándalo mayúsculo. Todo empezó el miércoles de la semana pasada, cuando Sandra Gutiérrez, una fiscal de Tarija, en el sur del país, ordenó detener a Morales por el abuso de una menor de edad. Poco después, la funcionaria fue destituida por el fiscal general Juan Lanchipa. Pero el ministro de Justicia, César Siles, dijo luego que Morales, de 64 años, tiene una causa abierta por una supuesta violación de un adolescente de 15. El viernes, Evo Morales, que gobernó Bolivia de 2006 a 2019 y que fue el primer presidente indígena de ese país, compareció públicamente. Dijo que el gobierno de Luis Arce, con quien tiene ahora mala relación, lo persigue, y se refirió también al caso presuntamente ocurrido en 2015. Yo no puedo entender qué clase de procurador tenemos o qué clase de nuevo ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira. No es la primera vez que en Bolivia se presentan denuncias sobre nexos de Evo Morales con menores de edad. Mucha gente se pregunta qué habría pasado en otros países de la región si otros presidentes se hubieran visto involucrados en acusaciones semejantes. ¿Pueden llegar a ser creíbles las denuncias contra el expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta relación con una joven de 15 años con la que se dice tuvo un hijo? Llamamos ayer a La Paz a Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital. Sí, se puede decir que estas versiones
son creíbles, son fidedignas, tienen asidero en la realidad. El 2015, por ejemplo, el propio Evo Morales reconoció que había tenido una relación con una muchacha y que cuando ella tenía 19 años y que tuvieron un bebé. Un año después Morales trató de negar que el bebé existía, pero la primera declaración que él hizo fue que había tenido una relación con Gabriela Zapata cuando tenía 19 años y que habían tenido un bebé. Probablemente la relación ha podido empezar antes y por lo tanto ella era menor de edad. Luego, durante el gobierno transitorio el año 2020, surgieron unas fotografías tomadas de un celular, extraídas de un celular, donde Evo Morales está en algunos viajes internacionales con una muchacha de 18 años. Seguramente la relación habrá empezado antes. En una foto se ve a él, por ejemplo, mirando a un espejo en el baño del hotel, sacándose la foto, una especie de selfie en el espejo con esta chica. El mismo John Lee Anderson, el afamado periodista y escritor norteamericano, va a visitar a Evo Morales cuando estaba exiliado en México, y a quien se encuentra en las dependencias que el Estado mexicano le dio para que él estuviera ahí, se encuentra esta chica. Y ahora surge esta otra denuncia de una chica de 15 años que habría tenido un hijo con Morales. Es interesante hacer notar que Morales, cuando enfrenta el tema y le consultan los periodistas, él no niega esa relación con esta última chica de 15 años. Las otras dos anteriores sí las admitió. En este último caso no niega y dice que los temas de familia tienen que quedar en reserva, una cosa así. Entonces, realmente tenemos aquí un patrón de comportamiento de Morales que tiene esta predilección por mujeres jóvenes. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Otra muestra de violencia y crueldad vivió ayer México. El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, fue encontrado muerto dentro de una furgoneta blanca. Decapitado, su cabeza fue colocada en el techo del vehículo. Tenía 42 años, se había posesionado el 1 de octubre y era del PRD. 3 días antes habían asesinado al secretario de la alcaldía, Francisco Tapia. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde operan grupos delincuenciales como Los Ardillos y Los Tlacos. El huracán Milton, que al momento de grabar este podcast se encontraba en el Golfo de México, subió ayer a categoría 5 y se esperaba que llegue mañana mismo a las costas de la Florida. Con vientos de 280 km por hora, amenaza llevar más destrucción a Estados Unidos tras el paso de Helene, que a finales del mes pasado dejó 225 muertos y que ha sido uno de los huracanes más mortíferos de los últimos tiempos en esa zona del mundo. El presidente Joe Biden declaró ayer a la Florida bajo estado de emergencia. La escritora española Irene Vallejo, autora del conocido libro El infinito en un junco, entró ayer formalmente en la Academia Colombiana de la Lengua, la primera que se creó en América Latina. Vallejo, de 45 años, presentó una ponencia con el título de Palabras, Anatomía de un Misterio, donde dijo que, antes incluso de visitar al país, llevaba a Colombia en el torrente sanguíneo de la lengua. Vallejo destacó la literatura colombiana y autores como Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.